Bueno, antes que nada, buenas tardes. Gracias por la invitación a Somos en Red, que si querés se presenta Somos en Red, para que sepa de esta invitación, de qué se trata. Bueno, Somos en Red, si querés contarnos de qué se trata. No, quiero que empieces directamente. Bueno, vamos entonces directamente. Bueno, buenas tardes. Les cuento que mi nombre es Roxana Maselli. Yo tengo, el tema de esta charla en particular es porque me contactaron para ver si tenía ganas de dar alguna charla y surgió el tema de todo lo que es salud ocupacional y higiene laboral, que debería ser una prioridad sindical, porque muchas veces, lamentablemente, lo que nos sucede es que ante la falta de conocimientos no podemos ejercer nuestros derechos en un tema tan sensible con todo lo que es relacionado a salud ocupacional. Yo soy licenciada en comercialización, también tengo 2 posgrados, pero también soy técnica en todo lo que es la parte de seguridad y higiene aplicada a la industria automotriz. Entonces es por eso el motivo de la charla, como para que sepamos defender nuestros derechos y la gente que nos rodea, porque no tengamos que trabajar no quiere decir que seamos esclavos de un trabajo. Así que, si podés pasar la página, ahí tiene mis matrículas y todo, por si quieren, digamos, tener alguna referencia. De lo que hablamos puntualmente es cómo se inicia el tema relacionado al sindicalismo junto a lo que es el video ocupacional, ¿no? La pregunta del millón es si todo lo que es salud en el entorno laboral son temas previsibles. En los inicios del sindicalismo, en realidad el sindicalismo se forma a partir de mejorar las condiciones de trabajo como prioridad, ¿no? El gran problema que estamos teniendo en este momento, sobre todo el tema post-pandemia, es que prácticamente mueven 5.000 personas en accidentes laborales, es decir, una cada 15 segundos en el mundo. Y lo peor es que son accidentes previsibles, ¿no? Que eso es lo más grave. Todo lo que es enfermedades, digamos, profesionales, que suman alrededor de 160 millones de personas, tanto en países en desarrollo como industrializados, lo que se decimos primer y tercer mundo, que es algo que perjudica a toda la sociedad y son entornos laborales, son accidentes que se pueden prevenir, que eso es lo más grave de todo. Si podemos pasar la página. Bueno, lo que nos sucede también es que en una misma empresa, dependiendo en qué localidad esté trabajando o esté laborando, son diferentes realidades. Como acá dice el gráfico, es que una empresa en un país del primer mundo, los procesos son cuidadosos de las personas, hay bajo porcentaje de incidencia en enfermedades laborales. En una empresa en vías de desarrollo, lo que se dice habitualmente en tercer mundo, los porcentajes de las mismas, el mismo calidad de trabajo, junto con la poca previsibilidad, aumenta un 20% de manera lineal todo lo que es el riesgo laboral. Y en países del tercer mundo prácticamente no hay estadísticas al respecto, y eso tiene un porqué, no hay estadísticas. Porque el índice, digamos, de enfermedades laborales, ni siquiera, digamos, mortales, es prácticamente del 50%. ¿Y por qué puede darse esto siendo la misma empresa? Es porque la política incide directamente sobre nuestra calidad de vida y nuestra calidad laboral. Por ejemplo, damos un ejemplo que hoy de los que estamos viviendo en Capital Federal o los que estamos cerca de Capital o en la zona del AMBA, estamos viendo continuamente lo que pasa con el asbesto en el subte. Muchas veces no estamos entendiendo por qué los compañeros sindicalistas del subte, paran. Y el tema es que se compraron unidades con asbesto durante los últimos 20 años, lo que implicó la muerte de personas muy jóvenes. O sea, estamos hablando de un promedio de edad de 40 años de fallecidos debido a la mala compra de esto, que estos fueron material de descarte, creo que en España, si no me equivoco, justamente por el tema del asbesto en las unidades de subterráneos. A veces la información se dice, bueno, hay un paro, pero no se explica el porqué de las razones. Y el tema del asbesto, que es un tema muy grave en todo lo que es salud ocupacional,
es porque no es que contagia nada más a los que trabajan en el subte, están 6 horas, porque el trabajo está considerado como es un trabajo de riesgo, por eso tiene menor cantidad de horario. Nosotros, el horario promedio son 8 horas laborales, y en este tipo de trabajos tenemos 6 horas por la calidad de trabajo que observamos. El tema es que eso sigue en la ropa y contagia al entorno familiar. O sea, no se tiene una estadística cierta de las personas que trabajan en la línea de subterráneos, que están 6 horas en contacto con el asbesto, digamos, qué problemas de salud poseen en este momento. Solamente hay un índice de cuando se mueren, lamentablemente, pero también de cómo enfermaron a la familia. Y esto es un tema absolutamente previsible, y que eso es lo grave de todo esto. Llega un momento que hay que emprender una verdadera acción en favor del cambio para hacer efectiva la legislación, porque acá no es que estamos discutiendo un derecho laboral. Acá lo que tenemos que hacer es legitimar todo lo que se habla en legislación. Y realmente morir por causas previsibles por un tema laboral es un tema grave que nos debemos cuestionar. Si podemos pasar la próxima. Bueno, la Organización Internacional del Trabajo, no sé si ustedes conocen, digamos que es la que rige prácticamente todos los sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo a nivel mundial. Son sugerencias lo que hace la organización y se efectivizan a través de leyes en todos los países del mundo. Se adoptaron diferentes directrices, digamos como lineamientos en su mayoría, en todo lo que es protección contra enfermedades, dolencias y accidentes relacionados con el trabajo de modo lineal. Después en cada país o cada empresa lo aplica de modo particular, pero nosotros tenemos prácticamente un 70% que está legislado, porque en la República Argentina todo lo que es OIT se toma como parte de la ley, aunque a veces no se efectiviza. Entonces, todas estas enfermedades no pueden estar asociadas con puestos de trabajo si existe una ley. Por eso es tan importante difundir y conocer cuáles son nuestros derechos, sobre todo en materia de salud ocupacional. El trabajo decente, como digamos lo denomina en particular la OIT, significa trabajo seguro. Eso quiere decir que estemos cubiertos en nuestras necesidades de productividad, en nuestras necesidades económicas, en nuestras necesidades ergonómicas, o sea, de la postura laboral, de todos los elementos que tenemos que tener para llevar a cabo un buen, digamos, desarrollo y que no nos afecte nuestra salud. Un tema de lumínica, que es un tema que realmente en todo lo que fue la parte de la pandemia o el trabajo en pandemia, se vio afectado de una manera muy importante, debido a que en nuestras casas no teníamos un espacio laboral apto para trabajar. Y por eso fue la consecuencia de que cambió mucho el tema de lo que fue el trabajo post pandemia. Fue muy importante lo que nos pasó, que tenemos que agradecer todavía que quedamos vivos y que quedamos sanos, porque con el tema del COVID puntualmente, hay gente que pasaron casi 2 años y no se ha recuperado del tema del post-COVID, ¿no? Nosotros hicimos un estudio, tenemos, digamos, en el Instituto Patria nosotros tenemos una subcomisión de seguridad e higiene laboral, y lo que se había hecho un trabajo a través de la OIT, con lo que no se tuvo difusión, fue que con el tema de COVID, realmente los que tuvieron COVID, que estuvieron internados, prácticamente el 70% les costó muchísimo volver a trabajar. Y estamos hablando de un tema de post-COVID también, de cómo tenemos que retornar a nuestro trabajo y todas las consecuencias que ello trajo. Pero bueno, para no desviarnos del tema, sí podemos correr la página. Acá viene un tema sindical. Los sindicatos muchas veces están mal vistos, o tienen mala prensa, o tienen malas acciones también. En realidad, lo que se hace a través de la representación sindical es que los trabajadores tienen que tener derechos a formar sindicatos y afiliarse a los mismos para defender los derechos de quienes trabajamos y de quienes laboramos. Muchas veces la falta de difusión de nuestros derechos, en reconocer de cómo es nuestra seguridad laboral, lo que tiene que implicar es que también que los sindicatos tienen que difundir esta información. Y además, en lo posible, difundirla en un boca a boca en el caso de que no tengamos acceso a cómo podemos tener prioridad en nuestros puestos de trabajo con respecto al tema. Por ejemplo, en un tema bastante puntual, ¿por qué no se incorporan los instrumentos sobre seguridad y higiene a las normas fundamentales del trabajo comprendidas en la declaración de la OIT
y por qué como trabajadores no los conocemos. Lo que nosotros nos tenemos que cuestionar es si nuestro sindicato nos informa al respecto o realmente nosotros no le prestamos atención. Si podemos pasar la placa. La implicancia sindical en la prevención de este tipo de accidentes, o digamos, la aplicacia, digamos, en la prevención de este tipo de accidentes, mejor dicho, yo lo que hago en la placa es más o menos tratar de visualizar o de que nos preguntemos cómo podemos estar, cómo cuestiones tan básicas no tenemos conocimiento, y no solamente en el tema del trabajo. Hay procesos de producción, por ejemplo, podemos tener una fábrica al lado que no sabemos de qué trabaja, no estamos informados y cómo podemos prevenir al respecto. Todo lo que es almacenamiento de productos químicos, capaz que estamos trabajando cerca de un depósito químico o vivimos cerca de un depósito químico y no lo conocemos. Todo lo que, no sé si ustedes habrán visto alguna vez los postes de luz que están muy cerca de algunos edificios, que tienen ciertos elementos que son cancerígenos en su origen y que podemos, digamos, tener sin querer, porque salimos al balcón a tomar un mate, y podemos estar contaminándonos con eso. Entonces, la falta de conocimiento es muy importante, digamos, hacer visualizar todos los entornos en los que estamos insertos, porque no vivimos en el medio del campo, lamentablemente. Vivimos en una ciudad que está construida y que muchas veces todo el tema de seguridad laboral es un tema del que no se habla. Lo que nos tenemos que cuestionar también es justamente, digamos, cómo estamos nosotros sindicalizados y si nuestro sindicato nos informa al respecto, o si nosotros le podemos pedir a nuestro sindicato que nos hable específicamente de las misiones y funciones de nuestro puesto de trabajo y que nos digan, que nos expliquen cómo son nuestros derechos y cómo nosotros tenemos que percibir, digamos, donde tenemos que estar sentados determinada cantidad de horas, donde tiene que haber, por ejemplo, cada hora y media, nosotros cada 15 minutos tenemos que tener una licencia de 10 minutos para levantarnos y hacer ciertos ejercicios ergonómicos para no padecer después de dolores de espalda cuando nos levantamos o cuando nos movemos, cómo tiene que estar el tema de la lumínica en el sector donde trabajamos. Hay muchos temas en cuanto a que los sindicatos o nuestros representantes sindicales nos tendrían que estar informando al respecto. Por ejemplo, el 28 de abril es un día muy importante para lo que es salud ocupacional, porque es el Día Internacional de Conmemoración de los Trabajadores Muertos y Heridos en el Trabajo. El movimiento sindical debería rendir homenaje en esta fecha, por ejemplo, haciendo ver cuáles fueron las consecuencias de lo que nos pasó en el último año en nuestros espacios de trabajo. Y sin embargo, es una fecha que se desconoce. Sería importante también remarcar esto, fundamentalmente, para hacer saber cuáles son las consecuencias de lo que nosotros trabajando nos puede llegar a pasar. Entonces, la verdad que sería interesante que este día, el 28 de abril, que nos acordamos del Día del Animal, el Día del Trabajador y todas esas cosas, pero nos estamos acordando de gente que falleció en ocasión de trabajo, justamente por un tema de falta de salud laboral. Si podemos pasar la placa. El tema de negociación colectiva. No sé si muchos de ustedes saben que siempre, digamos, se comenta en paritarias el tema, digamos, de lo que sería aumentos de sueldo. También se habla de ciertas negociaciones que podemos tener, como por ejemplo el tema de capacitaciones. Pero el tema es que no se habla de lo que es el tema de salud laboral, de seguridad, de medio ambiente. Y el tema es que ni siquiera estos temas se deberían debatir en negociaciones colectivas, sino hacerlas efectivas. ¿Por qué? Porque ya está legislado. Si están escritas estas leyes, ¿cuál sería el modo de hacerlas cumplir? Es importante que en todo lo que es cuestiones relativas a la seguridad, no solamente se limitan al espacio de trabajo, sino a cuando salimos, a cómo está, porque capaz que nuestro espacio de trabajo es apto, está bien, pero estamos al lado, por ejemplo, de un depósito químico. Estamos bien con la lumínica, estamos aislados, pero ¿cómo estamos con? O sea, ¿cuál es, por ejemplo, si estamos trabajando en un depósito químico, cuál es el accionar en el caso que haya algo se prenda a fuego? No tenemos de pronto circuitos de emergencia, no estamos capacitados. Una vez al año, todo lo que es seguridad e higiene tendría que dar estos cursos, pero muchas veces la gente no participa. Y realmente está en juego nuestra vida cuando estamos en determinados espacios. Sería importante también empezar a implicarse en estos beneficios que estamos teniendo
porque Argentina tiene muy buena legislación con respecto a todo lo que es negociación colectiva. Todo lo que es información y formación sobre los riesgos y la prevención tienen que venir por parte de la parte sindical. Y en el caso que los sindicatos no les brinden esta información, es acercarse a consultarlos, y en el caso que no se les brinde información, es buscar la metodología para que nosotros podamos hacer este tipo, tener conocimiento de todo este tipo de cosas. La promoción de este espacio justamente apunta a que la seguridad y la salud en el espacio laboral deben aplicarse diariamente como medidas de prevención. Si podemos pasar la página. Bueno, hay cierta flexibilidad que hoy por hoy, en un tema de post-pandemia, lamentablemente perdimos mucho con el tema de derechos. Por ejemplo, el trabajar totalmente fuera de horario, estar conectados muchísimo tiempo solamente ya con el WhatsApp, que no tenemos, digamos, un horario de inicio y de finalización laboral. El estar recibiendo un mail fuera de horario, el nosotros estar condicionados a abrirlo, ese mail o ese tipo de información. Se intensificó de tal manera todo lo que fue el ritmo laboral, el tema de los horarios, el tema de cuidados que también estuvo muy afectado. Yo siempre hago, digamos, algo que no sé, que seguramente ustedes, la mayoría somos mujeres y nos ha pasado, que estaban muchas veces trabajando por Zoom o en un Zoom, y veíamos que las mujeres en algún momento tenían que levantar la vista, o alguien les hablaba, o había nenes o bebés o hijos o pidiendo cosas, pero que veíamos a los que eran los hombres absolutamente solos, en un espacio en el que no había ruido, y que estaba todo bárbaro y genial como para estar en un Zoom. En cambio, las mujeres con el tema de cuidados se nos complicó bastante, y fue un clásico que las mujeres siempre estuvieron atentas alrededor, repartiéndose en un montón de funciones, no solamente en ese horario de trabajo, sino que los hombres estaban perfectamente instalados sin que nadie los moleste. Así que la sobrecarga, digamos, en el tema de mujeres y diversidades fue bastante importante, ¿no? El empleo adquirió un tema de flexibilidad. O sea, también se formaron todo lo que fue contratos de formas atípicas. Se fundió, por ejemplo, se difundió mucho también todo lo que fue el RAPI, todo lo que fue monotributo. Muchas empresas nos ha pasado con los bancos, no sé si ustedes saben, pero que los bancos empezaban a cerrar sucursales, y al observar que se podía, digamos, teletrabajar o atender de modo teletrabajo, hubo una gran movida también sindical, sobre todo con el Banco Santander, porque empezaron a despedir bastante gente en vista de que, bueno, teóricamente se podía seguir de modo teletrabajo, y los invitaban a renunciar con una abundante, digamos, una indemnización interesante, pero ¿qué fue lo que pasaba? Lo pasaban a ser monotributistas, sin vacaciones, sin aguinaldo, sin derechos, porque si yo el día de mañana quería dar de baja ese contrato como banco, la gente se quedaba sin trabajo. Entonces fue todo un trabajo sindical en decirles, bueno, está bien, vas a tener, si tu capital es el trabajo, porque el capital que te van a ofrecer, vos no podés hacer una inversión como para mantenerte, digamos, y cobrar el sueldo todos los meses con aguinaldo y con vacaciones, hubo que hacerle entender a la gente que a lo mejor no era la mejor opción. Fue el tema de los trabajos temporales, realmente fueron los que más se expusieron a riesgos físicos. Por ejemplo, todo lo que es Rappi, todas las cadenas, todo lo que fue Uber, todo lo que fue, digamos, los emprendedores, por así decirlo, fue la gente más perjudicada, porque en donde tenían un accidente, no sé si ustedes habrán visto con el tema de Rappi, que si chocaban y la pizza no llegaba, le preguntaban a ver si tenían manera de hacerle llegar la pizza igual. Creo que hubo casos, no sé si ustedes lo pudieron escuchar. Entonces, la falta también, con lo que uno a veces habla en contra de los sindicatos, el tema de digamos, a una unidad sindicalizada, estas cosas no les hubieran pasado. El tema es que cómo se sindicaliza un monotributista. Mal o bien, con todos los defectos que pueden tener los sindicatos, hacen cumplimentar este tipo, digamos, de legislación con respecto a todo lo que son condiciones de trabajo. Si podemos pasar la página. Bueno, el tema de los riesgos invisibles. No sé si ustedes habitualmente o les habrán pasado,
pero que se incrementó mucho todo lo que fue la violencia institucional, todo lo que fue el hostigamiento, todo lo que fue intimidación. Hay un convenio, no sé si ustedes lo han escuchado, el convenio 190 de todo lo que es la OIT, que habla de todo lo que es violencia y además todo lo que nos pasa también como trabajadoras con la falta también de perspectiva de género. Hay un montón de cosas que lamentablemente eh, todavía no estamos acostumbrados a ejercer nuestros derechos. Es como que en los años 70, como bueno, acá digamos cuenta la historia, hacía un trabajo en cadena, la famosa cadena fordista, ¿no? De trabajo. Hubo, digamos, específicamente cosas que se fueron adaptando, pero el tema es que en la realidad de hoy, el trabajo, volvemos a prácticamente 1930, donde no estamos teniendo nuestros derechos. Parte también, al no tener nuestros derechos, nuestras obligaciones se multiplican y estamos sufriendo una violencia institucional, un hostigamiento, una intimidación con respecto al trabajo, en donde no tener horarios, no tener sábado, no tener domingo, donde tradicionalmente ustedes saben que los horarios de trabajo eran de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 8 de la noche, los sábados eran medio sábado de inglés, que es donde se elaboraba la mitad de tiempo. Hoy por hoy se paga en todo lo que es cadena de comercio un domingo como si fuera un martes. Y eso tradicionalmente volvimos al año 1930. Con todo lo que eso acarrea en cuanto a que nosotros tenemos que venir, o que no tenemos, digamos, una secuencia, digamos, lineal de trabajo donde no nos podemos organizar ni siquiera para estudiar, no nos podemos organizar tampoco no familiarmente, porque el domingo tenemos que trabajar, porque no sabemos cómo trabajamos. Y todo eso lo contempla es parte también del hostigamiento y de la violencia institucional, que increíblemente no se hacen mención en estos acuerdos cuando hablamos de modo sindical. La función de sindical es hacer efectivas estas normas promulgadas por el gobierno, por leyes internacionales sobre salud e higiene laboral, sobre todo con la aplicación, sin discutir esto en paritarias. El no tener un horario consecuente, por ejemplo, de trabajo, de que esta semana trabajo en un día, fuera de los trabajos en cadena, ¿no? Que uno ya sabe que son turnos rotativos, que ya estaríamos hablando de otra cosa. Pero, por ejemplo, en un horario de comercio, que sería un horario de servicios, el no saber si mañana, o sea, pasado mañana trabajo de mañana, después trabajo de tarde, tengo que trabajar sábado a la tarde, tengo que trabajar domingo, es parte de un hostigamiento laboral que el sindicato tendría que hacer visualizar y hacer efectivo que esto no es posible. Y es parte de la violencia institucional que sufrimos cotidianamente. Bueno, si podemos pasar la página. El gran desafío para el siglo XXI, porque nosotros estamos trabajando como en el siglo prácticamente XIX, la pandemia nos llevó, la pospandemia, a trabajar de este modo, lamentablemente. Yo lo que propongo en esto son 10 desafíos que sería bueno, digamos, que podamos, cómo avanzar en todo lo que es seguridad y salud en el trabajo en las próximas décadas, en todo lo que se viene. El primer desafío fundamental es integrar el concepto de condiciones y medio ambiente del trabajo a la seguridad ocupacional. ¿Qué quiere decir? Tenemos que conocer nuestro entorno inmediato de trabajo, cómo están nuestros escritorios, cómo están con nuestras notebooks, en el caso de que trabajemos de esta manera, cómo está el tema de la luz, de la lumínica, ¿no? Si tenemos buena iluminación, cómo está el tema de las sillas donde nos sentamos. Tenemos 2 metros, tenemos en nuestras oficinas, por ejemplo, circulación cruzada, donde podamos abrir un poquitito la ventana, no importa si haga calor o frío, como para que pueda pasar el aire. Tenemos que tomar conocimiento del lugar donde estamos, fundamentalmente. El segundo desafío es incorporar la ergonomía a la seguridad y a la salud ocupacional. ¿En qué se refiere lo que es ergonomía? No sé si ustedes más o menos, bueno, conocen el tema. Es, digamos, nuestra postura. Es cómo están nuestros huesos, cómo está nuestra espalda, cómo está nuestra vista si estamos a determinada, digamos, distancia. Entonces, es importante conocer si ergonómicamente nuestro puesto de trabajo está apto para mantener nuestra salud física. El tercer desafío sería importante fomentar una cooperación más activa entre los trabajadores y los empleadores con el sindicato de intermediario para hacer efectivizar justamente toda esta parte de cómo tendríamos que hacer para integrar nuestro tema de salud ocupacional. Otro desafío es alentar la práctica extendida de culturas de seguridad en la educación, en la familia y en el trabajo.
Muchas veces nos pasan que en las escuelas técnicas capaz que sí se apunta un poquito más a todo lo que es la cultura de la seguridad. Pero las escuelas medias, por ejemplo, que es donde tenemos que empezar a formar a los chicos, a las chicas y a las chiques que están iniciando, que van a iniciar una carrera en el trabajo, tendríamos que empezar a, digamos, comentarles de qué se trata la salud ocupacional y lo que es la parte de lo que es la higiene laboral. El quinto desafío es lograr un mejor análisis, registro y notificación de accidentes y de enfermedades profesionales. ¿Esto porque es a modo de prevenir qué es lo que nos pasa. Tiene que existir un tema de estadística para ver, bueno, tal persona estuvo en tal espacio de trabajo, después de un año, ¿cómo está? ¿Está mejor, está igual o está peor? Es una manera de prevenir nuestra salud y mejorar nuestra calidad de vida. Y no solamente como trabajadores, sino la calidad de vida de nuestra familia. Si yo estoy todo el día puesta en un puesto incómodo de trabajo, ¿cómo vuelvo a casa? Insoportable. Y no solamente que vengo de mal humor, sino que puedo llegar a volver con problemas de salud, que a su vez también los puedo contagiar. Entonces, es importante realizar este tipo de notificaciones por lo menos anualmente. En algunos lugares se hace de modo semestral o cuatrimestral, dependiendo si son lugares de riesgo. Pero la verdad que sería muy importante reclamar en el último año cómo estuvo nuestra estadística o nosotros tener un control de cómo estamos de un año a esta parte con respecto a lo que sería salud laboral. La siguiente placa, si puede ser. Otro desafío es incrementar el alcance de los servicios públicos en la inspección de trabajo. Muchas veces nos pasa que va a haber una inspección y mentimos para defender a la patronal, por ejemplo. Es interesante saberlo, es interesante verlo, porque lamentablemente, hoy por hoy todo el mundo tenemos miedo de perder nuestros trabajos. Entonces, ¿qué es lo que nos sucede con esto? En cierta manera también nos estamos perjudicando. De pronto podríamos tener un replanteo para con la patronal y explicar que a lo mejor no estamos en las mejores condiciones de trabajo y por eso también no podemos rendir del modo que ellos nos están exigiendo. Otro de los desafíos es mejorar la calidad, la salud laboral y las condiciones de trabajo en pequeñas y medianas empresas. Y en el sector no estructurado, ¿qué quiere decir? Las grandes empresas tienen que cumplir sí o sí con estos requisitos, pero una pyme de 30 o 50 personas, muchas veces estos desafíos no son interpelados. Ni hablemos en sectores que, por ejemplo, no está estandarizado. Por ejemplo, el chico que está en un Rappi, con una moto, con una bicicleta, de pronto los vemos que andan sin casco, sin un uniforme, digamos, reflector, que digamos que si están en la calle, digamos, veamos que se están manejando de cierta manera, con el tema, por ejemplo, de todo lo que es, de todos los servicios que se han incrementado, realmente están totalmente desprotegidos en un montón de cosas. Ni siquiera muchos tienen obra social, caen después en el hospital público cuando les pasa algo. Entonces, las consecuencias de no tener un trabajador con ciertas cosas mínimas es un tema. Es un tema que después se extiende a la familia, no solamente a la vida laboral de quien está, que ni siquiera tienen un seguro por andar en la calle. Otro de los desafíos es, bueno, incorporar un modelo de sistema nacional de seguridad y salud en el trabajo. ¿Esto qué quiere decir? En la única provincia de la República Argentina donde hay un sistema tripartito, donde se reparte, donde paritaria depende de nación, de provincia, que es en Santa Fe, está el sindicato, está el Ministerio de Trabajo y están los empleadores. Y es en el único país de Argentina donde se discuten estos temas de modo tripartito. Lo ideal sería que, porque muchas veces todo lo que es paritarias está el Ministerio de Trabajo intermediando con el sindicato, pero hablan solamente del tema económico, no hablan de un tema de salud laboral. Sería importante que todo este tema se incorpore. Y el desafío, bueno, el 10º, es contribuir para financiar todo lo que es la convergencia normativa en seguridad, salud laboral y en condiciones y medio ambiente del trabajo, como para estar beneficiados y tener conocimiento de todo lo que estamos hablando, ¿no? Si podemos pasar la placa que sigue. A ver, bueno. Estos son medidas de negociación colectiva donde nosotros podemos incorporarlo como una obligación sindical dentro de lo que es el acuerdo de paritarias. El estrés laboral, todo lo que es violencia institucional y la falta de perspectiva de género son cosas que nos están pasando en esta época
donde, por ejemplo, estamos teniendo gravísimos problemas, por ejemplo, con, bueno, todo lo que es conocer nuestros derechos, por qué aumenta el estrés laboral, cuál es el lado oscuro del trabajo nocturno, que acá me voy a extender un poquito si no les molesta, porque la mayoría de los seres humanos nunca somos búhos, ¿no? El trabajo nocturno trastorna los ritmos biológicos y sociofamiliares. Casi todos los trabajadores nocturnos tienen problemas, por ejemplo, para conciliar el sueño, no pueden dormir lo que corresponde en tiempo y en forma, sufren de enfermedades con síntomas muy frecuentes, como por ejemplo problemas gastrointestinales, problemas de apetito, constipación, ardor estomacal, diarrea, dolores abdominales, ruidos intestinales, nefastas consecuencias en sistemas cardiovasculares. Esas son las consecuencias de un trabajo eterno nocturno. Por eso muchas veces se habla de trabajos rotativos, porque es dificilísimo sostener un trabajo nocturno todo el tiempo, sobre todo en cadenas de producción. Otra de las cosas que se observaron en estudios que se hicieron es que en mujeres que trabajan de modo nocturno, o sea, todo el tiempo consecuentemente, en un estudio que se realizó en Dinamarca, el 20% de las mujeres contrajo el cáncer de mama debido a los trabajos nocturnos. E incluso el 70% de los casos de las muertes de las trabajadoras que trabajaban por la noche, durante 6 años se hizo una estadística y prácticamente el 70% de las mujeres falleció debido a esta modalidad de trabajo nocturno. Es importante, o sea, estamos hablando de muerte, no estamos hablando de cosas chicas, ¿no? Y esto también pasa en un montón de entornos laborales. Yo lo estoy llevando, digamos, a un extremo, pero para que vean, digamos, que no es mentira lo que nos está sucediendo. La falta de conocimientos con respecto a todo lo que es este entorno. Debería existir en todas las empresas un mapa de conducción sana y segura en los espacios de trabajo. Eso quiere decir que se hace como un autotest, una evaluación, para ir midiendo cuáles son los riesgos que están en nuestro entorno cercano, en nuestro entorno chico, para ir mejorándolo. Entonces son normas de calidad de proceso donde podemos, de modo trimestral, por ejemplo, ir mejorando. Mira, este foco no me anda, lo podemos cambiar. Mira, la verdad que no nos conviene, estamos en una cruza no tenemos ventilación cruzada, ¿cómo lo podemos solucionar? Y de esa manera también vamos a mejorar nuestra calidad de laburo. Y hay algo fundamental de cómo vendérselo a una empresa, es que si nos cuidan como trabajadores, como trabajadoras, crea un un sentimiento de apego al entorno laboral, que crea una fidelidad y una mejor calidad de trabajo. Eso es lo que tiene que estar discutiendo el sindicato puntualmente, ¿no? Por ejemplo, no sé si ustedes conocen en algún momento qué es la SST, que en realidad es la seguridad y salud en el trabajo, que es una disciplina que se trata de la prevención de las lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo en la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Creo que muy poca gente conoce estas siglas, no saben de qué se trata, que es un sistema de gestión, ¿no? Que es una capacitación continua de cómo podemos ir elaborando todo esto. No sé si también alguno de ustedes escuchó de qué se trata el convenio 190 de la OIT, que es el que reconoce el derecho de toda persona a un ambiente de trabajo libre de violencia y acoso, y que incluye la perspectiva de género. Y tenemos una red interesante, que es la red intersindical contra la violencia laboral, que es donde se han reunido muchísimos gremios, que justamente se dio formación a la OABL, que es la Oficina de Asesoramiento sobre Violencia Laboral, que depende del Ministerio de Trabajo, que es quien toma las denuncias por violencias institucionales y de perspectiva de falta de género. Entonces, a lo que apunta esto, que es el convenio 190, lo que brega es por espacios libres de violencia laboral. Si querés, seguimos en la última página, ya prácticamente no nos falta mucho. Bueno, las conclusiones. Nuestra defensa de derechos es una construcción colectiva. Por eso instamos siempre a la parte sindical a que nosotros participemos en la parte sindical de la resolución de estos problemas y que exijamos también estos derechos, pero tenemos que acompañar a nuestros sindicatos. Fundamental es difundir el conocimiento de los mecanismos legales e institucionales que nos protegen como trabajadores y trabajadoras. Con respecto al convenio 190,
es importante que es el primer tratado internacional que reconoce el derecho de toda persona a un mundo laboral libre de violencia y acoso, incluyendo la perspectiva de género y diversidades, y que está homologado en la República Argentina. Eso es muy importante también que conozcamos de esto. Hay diferentes situaciones que no me quise explayar mucho, como por ejemplo el acoso, todo lo que es violencia laboral, violencia institucional, mobbing. No sé si alguna vez escucharon estas siglas, pero son todas cosas que nos afectan como trabajadores. Entonces es muy importante que conozcamos que esto está legislado y que es nuestro derecho y nuestro deber hacer ejercer nuestras prioridades con respecto a estos temas, ¿no? Las medidas preventivas fundamentales es mayor información, todo lo que es capacitación, comunicación, que es un gran error de muchos espacios de trabajo donde falta la comunicación para conocer este tipo de cosas, mejorar las relaciones interpersonales y el respeto hacia los trabajadores y trabajadoras, tanto para niveles intermedios, o sea, para pares, como para arriba y para abajo. No podemos exigir respeto si no lo brindamos, no importa en qué posición estemos. Los mecanismos de denuncia y sanciones, normas de respeto y convivencia son algo que también no es mala palabra, es parte de ejercer nuestros derechos. Y por lo general los sindicatos acompañan, digamos, de buenas maneras todo este tipo de denuncias. Y debemos adecuar los instrumentos legales y mecanismos institucionales para los cambios organizacionales de trabajo, para cubrir situaciones no amparadas en normativas legales, como para poder atender y prevenir todos estos casos, sobre todo referidos a salud laboral. Y nos faltaría una página más, que ya estaríamos terminando. Y en cuanto a la salud laboral, en mi humilde opinión, la salida es siempre sindical. Muchas veces si nosotros nos quejamos solos, no vamos a tener, digamos, buena llegada. Ahora, si la campaña la realizamos a través de un sindicato con nuestros pares, seguramente va a tener muchísimo más peso que quejarnos solamente de manera privada o de manera, para mí equivocadamente, unipersonal. Las claves de la acción preventiva son la concientización de los empleadores sobre lo que está pasando, porque muchas veces lo que pasa es que los empleadores no comprenden que todo esto es previsible y que a la larga, económicamente, les va a redituar mucho mejor un empleado que esté sano que un empleado que se enferme por su trabajo. Entonces también es la falta de comunicación, la falta de diálogo, lo que lleva a que lamentablemente no estemos en las mejores condiciones de trabajar habitualmente. Desde la representación sindical tenemos que sí o sí ejercer este tipo de trabajos y exigirle a nuestros sindicatos que se dé todo lo que es condiciones de trabajo y medio ambiente, prevenirlos de una manera apta. Y trabajar con todo lo que es organizaciones sindicales para reivindicar toda la defensa de nuestros derechos, además de organizar y planificar un efectivo mejoramiento de las condiciones de salud y seguridad que conlleva el desarrollo y bienestar de trabajadores y sus familias. Nosotros por lo menos con la parte de placas en lo particular ya estamos. Hay un montón de leyes de las que podemos nombrar, pero me parecería más interesante que, bueno, puntualmente, si es que a ustedes les interesa, hacer efectivo todo este tipo de trabajos de otro modo y fundamentalmente saber que hay muchísima legislación pero de la que no tenemos conocimiento. No sé si, bueno, si necesitan algún tipo de pregunta más, si no hay ningún problema o algún tipo de asesoramiento, no hay ningún inconveniente, o si tienen alguna consulta en particular. En principio muy buena. La verdad que abriste ventanitas, al menos para mí, me abriste ventanitas. Me enganché mucho con el tema de la enfermedad laboral. Yo no la sufro en algún aspecto, pero los docentes también sufrimos mucho acoso psicológico, mucha presión. Nunca sabemos dónde estamos bien parados porque a veces queremos ejercer autoridad para que no se desmadre y eso nos provoca también presiones por parte de, bueno, de innumerables actores, satélites de lo que es la educación y bueno, todos lo sabemos. Así que bueno, en principio agradecerte las ventanitas.
El tema de docente, por ejemplo, hay un gran tema económico, ¿no? El tema, digamos, un tema postural, un tema de estar 4 horas en teoría parados como para dar una lección o porque son 2 horas. El tema es que a veces no tienen justamente los elementos adecuados como para trabajar. Es todo un tema, ¿no? Digamos, que hace Sí, mucho frío, que yo hace mira, mucho calor. Es un tema. estaba pensando, yo estaba pensando, bueno, yo soy docente también, aparte de en la UNDAV, en la UBA hace 40 años. Y las sillas rotas, las mesas rotas, no hay ventilación. Este verano me desmayé dando una teórica porque no se podían abrir las ventanas. Bueno, 40 grados de calor, ciento y pico de personas dentro de un aula. Mi ventilador, que era el que estaba sobre la tarima, no funcionaba, me desmayé. O sea, en un momento se me cerró todo. Cerrar las ventanas. Eh, claro, y están rotas las ventanas. O sea, a ver, No, ventanas rotas. a vos se te cerró la ventana. A mí se me cerró todo, la ventana, todo se me cerró. Me alcancé a agarrar, por suerte no me vieron despatarrada en el suelo, pero bueno, sí, sí, son complicados. Bueno, también la uva es muy grande, la FADU es inasible del tamaño gigante que tiene. Entonces, bueno, de a poco se va, viste, tratando de encontrar la vuelta, pero bueno. Después me quedé mucho pensando cuando hablaste de la radiación eléctrica. Pues sabes que acá cerca de mi casa, no cerca, como a unas 10 cuadras, hay una planta eléctrica, o sea, que pasa de mega a media tensión. Entonces, cuando se hace ese pasaje de alta a media presión, hay una radiación que se escapa. Y está muy estudiado esa radiación, las enfermedades que produce. Y las que más produce son sobre las células más lábiles del cuerpo humano, que son las sexuales y son las de sangre. Por eso la gente que vive cerca de las plantas transformadoras eléctricas sufre en muchos casos, lamentablemente, de leucemia. Y justamente el ROFO, que es el hospital oncológico, está pegado a una planta que debería estar erradicada de la zona urbana, porque está al aire. Entonces, toda esa radiación va a parar. Yo un día estaba dando una clase sobre radiaciones y una alumna que estaba escuchando la clase se le empiezan a caer las lágrimas, y era porque el hijo se había enfermado de leucemia y ella vivía enfrente de esa planta. Y una vecina se había enfermado. Yo pensaba en los trabajadores de esa planta. 8 horas, la gente porque pasé por la puerta hace unos días y veía a la gente de seguridad, a los de mantenimiento, que iban y venían, y yo pensaba, ay, Dios mío, tendrían que trabajar con trajes de plomo. Claro. Pero bueno, no solamente tenés eso, con el tema del subte, que eso es lo más grave, porque compraron las unidades con conocimiento de que tenían Está asbesto, viendo. Sí, 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 sabiendo, absolutamente, vos sabés que lo absolutamente. llevaron en la ropa y se contagió la familia, que también No, es qué una horror. leucemia, o sea, es un tema de cáncer, sobre todo en Sí, pulmón. y el asbesto va, como se respira, va Exacto. al fondo de los pulmones y provoca cáncer de pulmón en los más comunes. Inclusive, yo tenía mis hijas en una escuela primaria donde los techos eran de asbesto, Claro. y el del patio. Cuando llegué y vi eso, bueno, nada, me hice cooperadora de la escuela y cambié el techo a la mierda. Pero bueno, Lo que sale en los medios es, hay paro de subtes, pero no te cuentan que la claro. gente se está muriendo y que vos también, está bien, vos viajás capaz que 20 minutos, media hora, pero la gente que está 6 horas en contacto todo el tiempo con eso se está muriendo y además se enferma el entorno. Porque tenemos una mala costumbre también, que vos es que los que somos un poco más grandes, no sé si vieron que la gente tiene la costumbre, por ejemplo, de que trabaja en estos espacios, que se va con la ropa de trabajo arriba del colectivo. Sí, En esta época vos te bañabas, te cambiabas y te cambiabas. Entonces se está contaminando también arriba del bondi, eh, digamos, lo lleva en la ropa. Hasta esa cultura se ha perdido de sí, higienizarse tal cual. antes de salir, por ejemplo.
Yo quería comentar una cosa. Yo estuve mirando todo el tiempo hacia mi lado izquierdo, porque tengo otra pantalla. No era porque está, no, porque queda feo. Si No te estás en vi, un Zoom, tenés que mirar para el lado, pero bueno, yo tengo la pantalla al costado, por eso. no te vi, no te vi. No, para que no piense que soy una maleducada que me la pasé mirando para otra cosa, ¿viste? Bueno, un gusto por lo menos. Es un tema muy complejo, es un momento electoral, por eso estamos todos medio en el tema de campaña. Pero bueno, es una puntada inicial, es un tabú hablar de estos temas, sobre todo para la gente que, digamos, no está acostumbrada a debatir en un ámbito sindical, en un ámbito que hoy está muy mal visto, pero que tuvo sus grandes logros en sus momentos, que pretendemos que vuelva a ser el sindicato fuerte que era en algún momento, como lo fue en la década del 45 y del 70. Pero bueno, lamentablemente de modo unipersonal no vamos a lograr mucho. Lo vamos a lograr de un modo corporativo las cosas. Sí. Y el tema es empezar, digamos, a saber que existen determinadas leyes donde uno se puede adaptar a todo esto. Sí, sobre todo trabajar en conjunto con otros. Eso creo que es de las cosas que dijiste una de las más importantes. Pues si no, uno solo queda blandiendo un bastón, viste, que después te bajan a bastonazos a vos solo, el resto pega el paso para atrás y vos te quedás adelante con el estandarte y bueno, nada, te bajan de un ondazo. Y esto es parte de la violencia institucional que sufrimos cotidianamente, ¿no? Sí. Lamentablemente. El temor de perder el laburo nos lleva a enfermarnos, lamentablemente, y a no ser cumplir los derechos, nuestros derechos, sobre todo en el tema de salud. Ya ni hablemos del tema económico, porque la salud no tiene precio. Y hacerle No, y entender, la salud así, mental tampoco, ¿eh? no, La ni salud mental, que es la que menos visible, ¿sí? y en muchos casos se pierde por el laburo, por el estrés, por la presión, por los malos tratos a los cuales nos vemos sometidas. Lamentablemente es así, además con la presión, digamos, del horario, con la presión de WhatsApp, de estar disponible 24/7. Es un tema bastante recurrente en el que hay que empezar a tratar de evitar, de poner ciertos límites y que nos tiene que amparar nuestro gremio, porque nos ampara, digamos, puntualmente, nos ampara la ley. Entonces, hacer valer estos nuestros derechos, hacerlos conocer y sobre todo empezar a difundirlos en los más jóvenes, ¿no? Que digamos que no se tiene un conocimiento sindical al respecto en todo lo que es en este tema de nuestras leyes, ¿no? Eso es lo más importante. Sí, perfecto. Bueno, si les parece, damos por cerrada cualquier consulta. Estoy a disposición. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, seguramente en algún otro momento nos vamos a volver a ver. Chao, muchas gracias. Chao, chao. Nos vemos. Chao, gracias. Gracias por tu aporte, veo que sos del Frente de la Merelo, así que bueno, yo vine hace un ratito, pero muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias a las compañeras. Bueno, nos vemos pronto. Gracias. Adiós. Adiós. Bueno, yo no dejé abierto por si alguien quiere decir algo más, porque como soy la administradora, ¿no? Perfecto. Cierro yo, cierra todo. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, nos vemos pronto. Bueno, Por el aporte también, muchas gracias. bueno, cierro entonces, ¿no? Dale, ¿Cierro? cerramos. Chau, chau.